Cordial saludo, les habla la estudiante Karen Juliet Pérez Arroyo del curso Física Electrónica y Grupo Colaborativo 123. A continuación sustentaré el circuito resistivo paralelo correspondiente al estudiante número 2 que me asignó el tutor para el componente práctico de la práctica 1, conceptos básicos de circuitos y leyes de Kirchhoff. Aquí haré uso del multímetro para medir magnitudes eléctricas como resistencia, corrientes y voltaje. Y también el uso correcto del protoboard y la comprobación de las leyes de Kirchhoff apoyándome en el simulador Tinkercad. En esta tabla tenemos los valores de la resistencia 1, 2 y 3, bueno que aquí ya los cambié con los que tenía base y los cambié por lo que nos dice este ítem en valor práctico. En esta tabla número 3 ya tenemos los resultados de acuerdo a los cálculos en el simulador y los teóricos en el siguiente archivo que les voy a enseñar. Tengo el circuito paralelo con las tres resistencias, donde aquí simplemente aplico lo que me dice las leyes de Kirchhoff y reemplazo los datos según las resistencias, con los valores que anteriormente ya sabemos. Estos son nuestros resultados y los vamos a comprobar también en el simulador, los cuales pues varían un poco, pero ya se sabe que no es mucho. Entonces, aquí vamos a calcular el voltaje para la resistencia 1, donde tiene un valor de 589. Bueno, aquí para la resistencia 2, pues quería comprobar que también está el valor de 624 ohmios, como está en la tabla, y para la resistencia 3, un valor de 357 ohmios, como también está en la tabla. Acá pues nuestro voltaje para la fuente de energía es de 9 voltios y la corriente la dejamos en 5. Y lo tenemos en modo de voltaje. Entonces nos da un resultado de 9 voltios. Aquí vamos a calcular el voltaje de la resistencia 2. Ya vemos que cambiamos los cables de lugar y obtenemos un resultado de 9 voltios. Acá también ya cambiamos nuestros cables para calcularlo en la resistencia número 3. Obtenemos un resultado de 9 voltios. Ahora vamos a calcular la resistencia de este circuito. Entonces, aquí solo hacemos uso del multímetro y lo cambiamos para modo resistencia. Tenemos los mismos valores iniciales para estas y obtenemos un resultado de 164 ohmios. Ahora calcularemos las corrientes. Hacemos uso de la fuente de energía con los mismos valores. El multímetro ya cambia a modo de amperaje y conectamos nuestros cables para la corriente 1. Entonces obtenemos una corriente de 15.3. Ahora cambiamos los cables para la resistencia 2 y arroja un resultado de 14.4 miliamperios. Acá 15.3 miliamperios. Vemos que cambia un poco. Y para la resistencia número 3 también cambiamos los cables y el resultado es 25.2 miliamperios. Acá ya estaban las capturas como evidencia de las operaciones en el simulador. Pregunta 1. ¿Qué sucede si R1 es mucho menor, al menos 10 veces que R2 y R3? Mi respuesta es que el voltaje es menor. Pregunta 2. Si desconecto la resistencia 1, ¿qué sucede con la corriente en la resistencia 3? Mi respuesta es que se mantiene constante debido a que la corriente en la resistencia se afecta únicamente por la resistencia de esta y por la diferencia del potencial que está actuando sobre esta. Y como se puede observar, al aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, la diferencia potencial en cada una de las tres resistencias únicamente depende de la fuente. Pregunta 3. ¿Varía el voltaje si desconecto alguna de las tres resistencias? Mi respuesta es que no, porque como es un circuito en paralelo, el voltaje siempre es el mismo como nos lo dice la ley de Kirchhoff, lo único que sí cambia es su corriente. Muchas gracias por su atención.